Hola, muy buenas noches, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Continuaremos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, por este espacio. Te pedimos que nos ayudes a consolar nuestro corazón, nuestra mente, a apaciguarla, nuestra alma, a consolarla, a disfrutar de tu misericordia, de tu amor. Y a ti, Madre María, Mamita María, ayúdanos y suplica a nuestro Señor Jesús que aumente nuestra fe, la fe que tú has tenido desde toda la vida con la humanidad. Por favor, calma nuestras tempestades, nuestras tormentas. Ilumina con el Espíritu Santo, tu esposo, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para que podamos ser fieles obreros y misioneros, siervos de Jesús. Oh Jesús, recibe nuestras oraciones de la mano de la fe grande e inmensa de nuestra Madre Santísima María, que nos ayuda cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, continuamos con Amoris Laetitia. Ya ven que la vamos llevando a la par con el catecismo. Nos está sirviendo de mucho porque ya seguimos entrando en materia, en tema, ¿verdad? Y va, que no hay coincidencias, miren, que va a la par con el catecismo. Y bueno, dice el punto número 22, porque estamos viendo en hoy terminamos con el título de Un sendero de sufrimiento y de sangre. Desde nuestros antepasados, todo lo que hemos vivido, explorado en la Biblia, desde Adán, Eva, Noé, Moisés, Tobías, Job y tantas otras personalidades que han pasado en la historia de la iglesia. Bueno, dice el punto número 22 de Amoris Laetitia. En este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino, cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Con referencia en Apocalipsis 21, versículo 4. Hermoso, mire, hablando del dolor y de y que nuestro Padre enjugará nuestras lágrimas, no habrá muerte, luto, ni llanto, ni dolor. Pues sí, esperemos a nuestro Señor Jesucristo. Maranatá significa el Señor viene. Y entonces estaremos en presencia de Él para el juicio final. Que Dios nos ampare y que Dios tenga misericordia de nosotros, de la estructura de la iglesia y de toda el cuerpo de Cristo. Y que Mamita María nos ayude. Bueno, fíjense que vamos a entrar en el capítulo 4 y estaremos hablando de otras celebraciones litúrgicas según el título de aquí. Y estas otras celebraciones litúrgicas van a hablar precisamente de los sacramentales, y en el artículo número 1 eso es lo que dice. Los sacramentales, el numeral 1667 refiere: la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentos. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida.
Y abre un título, dice características de los sacramentales. Vamos a ver cuáles son las características. En el 1668 de este numeral dice: han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propias del pueblo cristiano de una región o de una época. Comprenden siempre una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita, que recuerda el bautismo. Miren cuántas características de sacramentales y cuántas más debe de haber, ¿no? El numeral 1669 dice: los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. El numeral 1670 refiere: los sacramentos no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles, bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales puedan estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Y en otro título nos dice diversas formas de sacramentales. El numeral 1671 nos comenta: todos los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales, según Efesios 1, versículo 3. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. ¿Verdad? Esto es un sacramental. Qué bonito, ¿verdad? Tan sencillo, pero tan fuerte, ¿no? El numeral 1672 refiere: ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental. Figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas, etc. Miren qué bonito. Como ejemplo de las que se refieren a objetos, se pueden señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc. Imagínense. Es muy claro. El numeral 1673 también nos dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó y de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a
autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Hay que tener cuidado y ser muy mesurados para poder discernir entre la enfermedad y el ataque del maligno, la presencia del maligno. Y en otro título de este capítulo 4 de las celebraciones litúrgicas dice la religiosidad popular. Miren lo que nos dice el numeral 1674. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Y entonces el numeral 1075 expresa de esta manera: estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. El numeral 1676 dice: se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular, y llegando el caso para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones, y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. ¿Entendido? La religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sabiduría popular católica tiene una capacidad, tiene una capacidad de síntesis vital, así lleva conjunta y creadoramente lo divino y lo humano. Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental. Enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aún en medio de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve de la Iglesia al Evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Miren lo que hemos visto acerca de estas, y vamos a seguir viendo más cosas interesantes, otras celebraciones litúrgicas en este artículo número 1, los sacramentales. Un resumen muy breve dice: el numeral 1677, se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diferentes o las diversas circunstancias de la vida. Ahí lo tienen. En síntesis, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar y de leer. El 1678, este numeral dice: entre los sacramentales las bendiciones ocupan un lugar importante, comprenden a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones, la intersección de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Nada está porque sí, ni es por casualidad. Dios mismo está metiendo las manos en este objetivo, ¿verdad? En el numeral 1679, además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas con las distintas culturas, esclareciéndolas a la luz de la fe. La Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan
mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana, y que enriquecen la vida cristiana. Ricos en misericordia, en piedad, amor y de fe es nuestro Padre Celestial. Y Jesús se puso como cordero para que fuera ejecutado en el madero, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, les mando un fuerte abrazo en nuestro Señor Jesús y en nuestra Madre Santísima María. Que Dios nos ampare, nos bendiga, nos proteja, aumente nuestra fe, nuestra esperanza, caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, soy Chuchín, el catequista. Los invito para que le den like, compartan y se suscriban y oremos por la paz del mundo, de los 5 continentes, especialmente por Ucrania, Rusia, Israel y todos los países en guerra, por la sanación de los enfermos, por las familias para que no se dividan constantemente, por los niños abandonados, por que se detenga el aborto, porque se proteja a los ancianitos, a las viudas, a los huérfanos, a los más necesitados, que venga nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, nuestra Madre María, con todos los ángeles, a ayudar a la humanidad, en todos los aspectos a la tierra, que el agua que bebemos sea limpia, que el aire que respiremos sea más limpia, que se detenga el cambio climático y que se cuiden mucho a los animalitos, a los árboles, a la naturaleza humana que tiene mucha relación con el género o el ser humano. Queridos amigos, todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Oremos constantemente en unidad y en comunión. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, si Dios quiere y es la voluntad de Él, del Padre, aquí nos vemos pronto.